¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Es posible realizar profundos ajustes macroeconómicos en términos de políticas cambiarias, fiscales y monetarias y a la vez mantener y desarrollar el actual modelo de inclusión social y política a favor de las mayorías. ¿Existe realmente contra Venezuela una campaña internacional para elevar la percepción de riesgo país? ¿Está Venezuela frente a un escenario de default a corto plazo? ¿Qué hacer? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Francisco Rodríguez, economista jefe para la región andina del Bank of America Merrill Lynch. Es doctor en economía, egresado de la Universidad de Harvard y profesor universitario en los Estados Unidos. Fue jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional entre el 2000 y el 2004. Bienvenido, Francisco, a Muchísimas gracias, un placer análisis estar aquí, situacional. Entre un ajuste macroeconómico profundo en términos de políticas fiscales, monetarias, cambiarias, y la continuidad de la política económica del gobierno bolivariano, ¿qué balance podemos hacer? ¿Qué balance de costos y beneficios podemos hacer? No, fíjate que es interesante. El gobierno del año pasado planteó un esquema de políticas que de hecho era un esquema de ajuste, era un esquema de estabilización macroeconómica. Se planteó una unificación cambiaria, se planteó una revisión de los precios de la gasolina, se planteó una corrección de precios relativos. Pero sin embargo, eso no se hizo. Y no se hizo por razones que yo creo que están bastante claras ahora. No se hizo no porque el gobierno no estuviese convencido de que había que hacerlo, sino por impedimentos políticos. Por ejemplo, el presidente Maduro este año, cuando dio su discurso frente a la Asamblea, él explicaba cómo una política de una unificación cambiaria sería la correcta, pero sin embargo, por las dificultades políticas, por la inestabilidad política, no era algo que se podía llevar a cabo en este momento. El problema es que esa inestabilidad política nos ha estado comiendo, porque el retraso en hacer ajustes que el gobierno considera que son necesarios, que considera que son correctos, pero que no considera que pueda hacer dadas estas condiciones políticas, ha llevado a un deterioro y que se haya ido agravando la situación económica. Nosotros estamos en medio de un proceso bastante acelerado de crecimiento de los precios. En el Bank of America, por ejemplo, nosotros estamos midiendo la inflación con nuestros propios indicadores mes a mes. Encontramos una inflación para el mes de mayo de 108,1% anual a lo largo de los últimos 12 meses y en proceso de aceleración. Eso es lo que ocurre cuando un ajuste no se puede llevar a cabo y por eso es que nos tenemos que preguntar por qué es que el ajuste no se está haciendo. Si el ajuste no se estuviese haciendo porque las autoridades están en desacuerdo, entonces entonces ya ahí sí sería un problema de cambiar las políticas. Pero las autoridades han explicado que están de acuerdo con hacer el ajuste, las autoridades han explicado la racionalidad del aumento del precio de la gasolina. Pero, sin embargo, tenemos un conflicto político que no les permite hacerlo. Y yo creo que estamos como que metidos en una trampa política en la cual el gobierno piensa que el costo político de hacerlo es muy alto y podemos pagar ese costo frente a un proceso electoral y las fuerzas políticas de oposición también piensan, dado que el costo político es alto, nosotros queremos que el gobierno lo pague, no queremos asumir una parte de ese costo político. Y aquí es donde yo creo que es el espacio, es el momento de la responsabilidad. Nuestros dirigentes políticos tienen que ponerse por encima de esa diatriba política, porque no puedes dejar que la economía se convierta en un rehén de la política. Sin embargo, los estudios de Interlace revelan que hay consenso con relación a la toma de algunas decisiones económicas. Por ejemplo, el aumento de la gasolina. Más del 60% de los venezolanos están de acuerdo con el aumento de la gasolina. Les preocupa más bien el impacto inflacionario y el uso de los recursos excedentes. Claro, la gente está de acuerdo con eso en principio. Y todos los que han estudiado esto, gente del gobierno y de oposición que han estudiado esto con cierta ponderación, saben que esa es una medida que se tiene que tomar. Entonces no hay un desacuerdo sobre lo fundamental. Hay un intento por hacer que el otro pague el costo político. La política económica se está convirtiendo en rehén de la diatriba política y eso está llevando a que se tomen decisiones que son muy negativas para el futuro del país.
Y ahí es donde hay que hacerle un llamado a aquellos que están de lado y lado de esa diatriba política para que se pongan de acuerdo. Yo creo que aquí tiene que haber un planteamiento de un gran acuerdo nacional para atender el tema económico como un tema económico de emergencia. José Vicente Rangel lo planteó hace unos días. Eso es correcto. Yo creo que ese es el planteamiento correcto. Y eso quiere decir que el gobierno debe hacer un llamado a las fuerzas de oposición, a las fuerzas racionales de la oposición, para hacer un planteamiento de política económica, hacer los correctivos que se han estado planteando en la política económica para evitar que esta situación se siga agravando, y la oposición tiene que decir: nosotros vamos a apoyar estas medidas de política económica. ¿Podrían tener estas medidas un impacto social de tal magnitud que amenace el modelo de inclusión, que amenace la paz social? Yo creo que si esto se hace bien, de una forma ordenada, coordinada, en la cual tú estás haciendo la unificación cambiaria, estás ajustando los desequilibrios de precios relativos, y eso quiere decir llevando la gasolina, llevando la electricidad a precios que sean más cónsonos con los que deberían ser, dejando de regalar los dólares, dejando de regalar la energía. Y eso se hace al mismo tiempo en el que se introduce un esquema de subsidios directos a la gente. Yo no creo que esto debería tener un costo social. De hecho, yo creo que podría ser incluso muy beneficioso desde el punto de vista social. Porque aquí está ocurriendo algo muy curioso, que es que tú tienes una política de lo que los economistas llamamos subsidios indirectos. Y la idea del subsidio indirecto es que el gobierno está diciéndole a ciertos agentes, que son en este caso el sector privado: nosotros les vamos a dar dólares baratos a ustedes para que ustedes les den bienes baratos a la población. Ahí es donde yo entiendo la frustración del presidente cuando él dice: bueno, pero yo le doy dólares baratos al sector privado y no veo que eso se convierte en bienes para la población. Ese es justamente el esquema que tú tienes que transformar en un esquema en el cual, en vez de dirigir ese subsidio indirectamente a través del sector privado, tú lo diriges directamente a la gente. Eso se puede hacer a través de una tarjeta, y eso lo hemos conversado en el pasado, donde la gente pueda decir: bueno, sí, subieron el precio de la gasolina, pero eso quiere decir que me depositaron más en mi tarjeta y entonces yo ahora puedo gastar más en los bienes que yo verdaderamente necesito. Ese sería un esquema de subsidios directos. Y fíjate tú que es curioso, porque en el 2002, esta es una pregunta que se hace el presidente Chávez. Y el presidente Chávez decide ir a la flotación cambiaria, que yo creo que es un esquema que nosotros deberíamos estudiar nuevamente, justamente como una forma de generar los ingresos fiscales para poder financiar de una forma no inflacionaria el gasto en las misiones. Ese gran auge y ese gran impulso de gasto público que se da en el programa de las misiones en el 2003, en el 2004, tuvo mucho que ver con la flotación cambiaria que permite hacer el ajuste del 2002 y que el gobierno tenga los recursos para hacerlo. O sea, cambiar un esquema de subsidios indirectos que no le están llegando a la gente en un esquema de subsidios directos donde la gente sí recibe el beneficio directamente. Yo creo que eso sería, yo no creo que sería costoso políticamente, yo creo que más bien sería muy beneficioso políticamente para los líderes políticos que tengan la visión y la comprensión de entender que esto es lo que hay que hacer y que se puede hacer. Y la gente está demandando hoy son respuestas. Y hay consenso con relación a algunas medidas. Pero vamos a continuar hablando de la situación económica del país cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba que la economía hoy es el tema de mayor importancia para los venezolanos. ¿Qué recomendaciones harías al gobierno bolivariano? Yo creo que en este momento Venezuela tiene que tener una estrategia de estabilización económica. O sea, lo que nosotros estamos viviendo es una gran inestabilidad, lo estamos viendo en los precios que suben todos los días, lo estamos viendo en la escasez, lo estamos viendo en la caída de la actividad económica. Esa estrategia de estabilización tiene que ver con hacer que unas cosas básicas en la economía funcionen bien. El sistema de precios tiene que funcionar bien. Y un sistema de precios no puede funcionar bien si tú estás vendiendo un dólar a un precio que es verdaderamente irreal. Los dos precios son irreales. El 460 del mercado paralelo y el 630, el cual el gobierno los trata de vender, son precios irreales. Eso hay que sustituirlo por un precio que sea más cónsono con la realidad de la escasez relativa de los bienes y de la escasez relativa de las divisas. Entonces hay que abordar el problema cambiario para poder tener una divisa estable. Hay que abordar el problema de otros precios, que en el fondo es el problema fiscal. El Estado venezolano
en base a la decisión de regalar dólares, o sea, de vender dólares muy baratos, de vender electricidad muy barata, de vender gasolina muy barata, pierde el equivalente de 17 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, casi una quinta parte del ingreso de la nación se está yendo por esta vía. O sea, eso es más que lo que se Pero gasta eso en beneficia Venezuela a la en población. educación. No. O sea, ¿cuánta gente, cuántos pobres han visto un dólar? No, ese es el problema, es que el esquema no beneficia a la población. El esquema que se basa en darle dólares baratos a ciertos grupos, con la idea de que esto se debería convertir en bienes baratos, y los bienes baratos que terminas teniendo cuando los consiguen son escasos. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos que reciben esos dólares tienen un enorme incentivo para vender ese dólar en el mercado paralelo. Entonces ese dólar no le llega a la gente. O sea, esa política afecta a las mayorías y beneficia a una élite. Exactamente. Y en esa política se está yendo casi una quinta parte del ingreso nacional que se está dedicando a sostener esos precios irreales. Entonces, eso hay que corregirlo. De esa forma, si se corrige, si se cierra el déficit fiscal, si el gobierno deja de imprimir dinero para financiar ese déficit fiscal, que tiene que financiarlo de una forma, porque no tiene prácticamente ingresos, tú podrías estabilizar la inflación muy rápido. En este momento, la creación de dinero es la principal causa de la inflación. Entonces, tú dejas de crear dinero, dejas de imprimir dinero, tú podrías perfectamente en unos meses tener una inflación normal de 1 o 2% mensual e incluso que fuese convergiendo hacia una inflación de un dígito anual. Tú, al mismo tiempo con eso, tú tienes que tener una estrategia de redistribución de esos ingresos fiscales que vayan dirigidos justamente hacia, como ya discutíamos, hacia los sectores más necesitados a través de un sistema de subsidios directos. Ese esquema de política macroeconómica, y fíjate que solo tiene 3 componentes en realidad. O sea, tiene el componente cambiario, tiene el componente de precios y tiene el componente de subsidios. Yo creo que eso se puede hacer en un tiempo relativamente breve y después nosotros podemos atender otros 2 problemas que son bastante importantes que tenemos. Hay un problema que tiene que ver efectivamente con lidiar con el hecho de que los precios del petróleo son bajos. Son mucho más bajos que los que eran el año pasado. Han subido un poco, se han recuperado, llegaron a estar en $38, ahora está alrededor de $56 la cesta venezolana, pero sin embargo, esa disminución de ingresos es una disminución de ingresos con la que tenemos que lidiar como país y entonces tenemos que tener una estrategia para ir a los mercados internacionales, para mostrarles lo que se está haciendo, un plan coherente de políticas económicas, para poder, por ejemplo, a través de la creación de un fondo de estabilización que concentre todos los activos de la nación, a poder emitir en base a esos activos, esa riqueza, y conseguir un financiamiento que no haga que tengamos que sobrevenir este ajuste a través de una reducción de importaciones, que es en parte lo que está ocurriendo ahora. Tú has hablado del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Correcto, el Fondo de Estabilización justamente la idea sería la de englobar todos los activos de la nación, las reservas internacionales, los activos tales como por ejemplo los préstamos que nosotros le hemos hecho a otros países a través de Petrocaribe, que son cuentas por cobrar de Venezuela, el dinero que está en el fondo chino, los préstamos chinos del Fonden, los activos que tenemos en el exterior, las refinerías y los otros activos y empresas que tiene el Estado venezolano fuera del territorio nacional, englobar todo eso bajo la figura del Fondo de Estabilización Macroeconómica, que es una figura constitucional, que además iría acompañado de una regla, que es que cuando el precio del petróleo sube de $60 el barril, el dinero va a ese fondo. Eso quiere decir que este fondo no solo tiene activos hoy en día, también tiene un flujo futuro. Ya con la fortaleza financiera de la acumulación de esos activos, el fondo de Estabilización Macroeconómica de Venezuela puede ir a los mercados internacionales y conseguir deuda a un costo muy barato, mucho menor que lo que nosotros estamos pagando en este momento, para poder financiar ese momento difícil que ha ocurrido por la caída de los precios del petróleo. Exacto. Venezuela ha sufrido una arremetida internacional, lo que llama el gobierno bolivariano una guerra psicológica, que aumenta, que incrementa la percepción de riesgo país. ¿Esto es cierto? ¿Es parcialmente cierto? ¿Qué recomiendas para enfrentar esta guerra? Mira, ciertamente hay personas que no están interesadas, que no quieren que este gobierno sea exitoso. Y ciertamente hay personas que están interesadas en crear, hay personas, entidades que pueden estar interesadas en crear una matriz de opinión que no ayude al gobierno a hacer las cosas bien. Ahora, yo creo que ahí hay una parte de responsabilidad de esos agentes hostiles, que los hay y que los va a seguir habiendo. Y también hay una parte de responsabilidad del gobierno.
Porque si se quiere crear confusión sobre Venezuela, la mejor forma de crear esa confusión es cuando Venezuela no publica sus cifras. Venezuela no ha publicado cifras de inflación desde diciembre del año pasado. Venezuela no ha publicado cifras de balanza de pagos y de Producto Interno Bruto desde el tercer trimestre del año pasado. Eso quiere decir que nosotros estamos básicamente, incluso los analistas que estudiamos la economía venezolana, la vemos desde una situación de opacidad o una situación oscura que no podemos exactamente entender. Yo le he dedicado gran parte de mi esfuerzo como analista a crear series que me permitan medir lo que está ocurriendo con la economía. Y esa es la razón por la cual ahora nosotros, o sea, mi equipo de investigación en Bank of America está produciendo cifras de inflación que debería estar produciendo el Banco Central de Venezuela. Entonces, ese tipo de errores son errores que te dejan vulnerable ante ese asalto. Yo sí creo que el concepto y que la idea de que haya agentes hostiles que no tienen un interés en que el gobierno sea exitoso está ahí y tiene que ver con muchos de los sucesos que se han sobrevenido. Pero lo que es cierto es que este tipo de política, que es una política en la que no muestras nada, te hace más bien mucho más vulnerable ante esa guerra. Hace falta un discurso más transparente. Yo creo que hace falta muchísima más transparencia. Se han establecido paralelismos con la situación de Grecia. ¿Realmente Venezuela puede enfrentar un escenario de default en los próximos meses? Pero la respuesta me la das cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comenté acerca de los paralelismos que han establecido con Grecia. ¿Realmente Venezuela puede enfrentar un escenario de default? Hay paralelismos, pero no vienen por la vía del default. Okay. Porque Grecia tiene una relación de deuda-producto de 180%, o sea, la deuda es casi el doble de su producto. Venezuela tiene una relación de deuda externa a su producto de menos de un tercio. De hecho, incluso si uno hace algunos ajustes por los problemas de valoración cambiaria y es bastante conservador, esa relación te puede llegar a un 50%. Eso quiere decir que son casos muy distintos. Y es manejable. Exactamente. Okay. O sea, tú tienes deuda, Grecia tiene efectivamente una deuda que es impagable. Yo creo que esa es una realidad que se tiene que reconocer. Y cuando los países llegan a esa realidad y no pueden pagar sus deudas, tiene que haber una reestructuración. En el caso de Venezuela no. Incluso a estos precios del petróleo, el servicio de la deuda es un 20% de nuestras exportaciones. Eso es perfectamente manejable. El paralelismo viene por otra vía y es muy interesante. La anatomía de la crisis griega se parece mucho a la anatomía de la crisis argentina del 2001. Y estas son crisis que se suscitan cuando los países tratan de tener un tipo de cambio fijo. Fíjate que Grecia tiene el euro. Y uno piensa, bueno, esta es otra moneda. Pero en realidad eso es muy parecido a tener un tipo de cambio fijo, porque quiere decir que en las transacciones que tú haces en el país tienen exactamente el mismo tipo de cambio, uno por uno. Los argentinos tenían un sistema parecido, en el cual sí tenían su moneda, pero tenían la convertibilidad, $1 por $1 también. Supuestamente era irrevocable. Ahora, a veces estos países tienen que hacer ajustes. Y cuando tienen que hacer ajustes y tienen un shock externo muy fuerte, entonces tienen que devaluar. Tienen que tener su propia política monetaria. Y como no la tienen, el ajuste es muy duro. Y eso quiere decir que el ajuste viene por la vía de recesión. Fíjate tú que en Grecia la contracción del Producto Interno Bruto en los últimos años ha sido del 25%. En Venezuela, en los últimos 2 años podemos haber tenido una contracción que yo estimo que puede llegar al 8%, pero esto fue el triple de la magnitud de lo que nosotros hemos vivido en Venezuela, se ha dado en Grecia. ¿Por qué? Por tratar de mantener un tipo de cambio fijo. Y en ese sentido está el paralelismo, porque en Venezuela se está tratando de mantener un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio irreal a 6.30. La única forma en que en Venezuela se puede mantener el 6.30 es haciendo que Venezuela atraviese una recesión incluso mayor a la griega. Esa es la razón por la que nosotros no podemos tratar de mantener ese tipo de cambio irreal. ¿Hay un escenario de default a corto plazo? Escenarios siempre hay, nosotros desarrollamos todos los escenarios. Pero objetivamente. Y un país que haya tenido una caída de más del 50% en sus ingresos es un escenario que tú tienes que contemplar con seriedad. Sin embargo, es un escenario al cual nosotros le damos probabilidad muy baja, una probabilidad que sería de menos del 10%. ¿Por qué?
Bueno, primero porque Venezuela tiene activos y esos activos los está utilizando, los está monetizando. Como hablábamos, están las reservas internacionales, están las facturas de Petrocaribe, están los activos en el exterior, están los bonos, los depósitos en fondo chino. Todo eso se puede utilizar y se está utilizando para lidiar con este momento de bajos precios. Segundo, porque hay una alta voluntad de pago y esa alta voluntad de pago ha sido expresada y reiterada consistentemente. Y tercero, porque hay acciones concretas, observables del gobierno venezolano en las cuales el gobierno ha comenzado a apartar los recursos para el pago de la deuda, donde incluso ha aprovechado la oportunidad muy inteligentemente de recomprar la deuda barata. Cuando la gente estaba pensando que Venezuela iba a hacer default, el gobierno venezolano apartó recursos para comprar esa deuda barata de forma de que la pudiese comprar a descuento y tener que pagar menos. Esa fue una estrategia muy inteligente. Entonces, todas esas son señales que no da un país que está a punto de hacer default. Entonces, de verdad que no es un escenario que a mí me preocupa. Siempre uno desarrolla los escenarios y alguna probabilidad tiene que asignarle. Okay. Vuelven a surgir, a emerger las tesis de que el mercado lo es todo y que el Estado más bien es un estorbo al crecimiento económico. En tu opinión, ¿cuál es el rol de la política y del Estado, sobre todo en Venezuela, un país muy politizado? Yo creo que esa visión, una visión profundamente equivocada, no solo de Venezuela, sino del problema de los países en desarrollo. No hay país que haya salido de subdesarrollo, no hay país que haya podido tener un proceso de crecimiento sostenido sin una acción muy fuerte y muy decidida del Estado. El Estado tiene que ser una parte fundamental del proceso productivo y además el Estado es por naturaleza una parte fundamental del proceso social. Y eso es lo que nosotros hemos visto en Venezuela, que ha surgido y se ha mantenido la demanda, justamente como tú mencionabas, por un proyecto de inclusión social. Eso quiere decir que los venezolanos decidieron, nosotros queremos tener un Estado que le dedique recursos a la educación, que le dedique recursos a la salud, que le dedique recursos a ayudar a los sectores más necesitados. Ese Estado para mí es parte de Venezuela. Yo no visualizo un escenario en el cual esto cambie. Y yo creo que si a alguien se le ocurre tratar de cambiar eso, le va a salir muy mal, porque los venezolanos van a rechazar cualquier intento de cambio en esa idea, en ese Estado, en ese proyecto de inclusión social. Ahora, lo que sí creo es que nosotros hemos tenido un proceso durante los últimos 15 años en los cuales ha habido mucha conflictividad, se han enfrentado visiones distintas. Esas visiones han ido cambiando a través del tiempo. Tú ves cómo muchas de las fuerzas más conservadoras han ido aceptando la idea de que tiene que haber programas sociales, de que tiene que haber misiones, de que tiene que haber un Estado y un proyecto de inclusión. Y también tú ves cómo muchas de las fuerzas de izquierda han comenzado a aceptar la idea de que tiene que haber políticas dirigidas hacia la estabilidad macroeconómica, que nosotros tenemos que ver con cuidado el tema de cuánto gasta el gobierno, el Estado, manteniendo estos subsidios, que temas con el precio de la gasolina se tienen que revisar. Entonces yo sí creo que aquí se están abriendo espacios de consenso. No quiere decir que todo el mundo va a estar de acuerdo, porque esa es la verdadera política, la política que yo creo, la política buena. Es una política en la cual hay diferencias. Alguna gente piensa que el Estado tiene que ser un poco más grande o un poco más pequeño. Alguna gente que piensa que, bueno, que de repente el sector petrolero funcionaría mejor con más participación privada. Y hay otros que piensan que es un problema de cómo ha sido concebida la acción del Estado. Esa discusión es una discusión muy valiosa en la que confrontamos distintas ideas. Lo que yo no quiero es un país en el cual las cosas que todos sabemos que se tienen que hacer no se hagan, porque las decisiones económicas terminan convirtiéndose en rehén de una diatriba política improductiva y nosotros nos tenemos que poner por encima de ese problema. Muchas gracias, Francisco, por este análisis situacional. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Un placer estar aquí siempre. Y ahora las conclusiones. Venezuela cuenta con activos suficientes para superar las dificultades. No es el caso de Grecia. Hay consenso social y político con respecto a un conjunto de medidas macroeconómicas necesarias. Sinceración cambiaria, subsidios directos a la población y no a los importadores, incentivos a la producción y la productividad, reactivar el Fondo de Estabilización Macroeconómica, comunicarse con transparencia y construir opinión pública favorable, nacional e internacional. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.